Y bueno, ahora en cuanto podamos organizamos las cámaras de todo el mundo. Lo primero es el sistema de elecciones como tal, ¿no? Que Estados Unidos tiene un sistema muy particular en el que el sistema electoral depende de cada estado y hay un voto por delegación, es decir, vota un colegio electoral. Lo que se elige tanto en las primarias como en las presidenciales es a los delegados, que luego emiten su voto en ese colegio electoral. De modo que para conseguir resolver las primarias o resolver las presidenciales hay que ir ganando estado a estado hasta que se consiga un número mayor de delegados que el siguiente rival. Eso es básicamente. Si quedan varios candidatos, como es en las primarias, se van eliminando en sucesivas votaciones a los distintos candidatos cuyos delegados no consiguen suficientes votos. Esos delegados quedan libres y pueden acudir a otro candidato que haya elegido su anterior dueño, entre comillas, o algunos tienen libertad de voto, como son los superdelegados, que suelen responder ante dinámicas de partido mucho más consolidadas, ¿no? Más del establishment, sobre todo en el Partido Demócrata, tienen muchísima influencia, como evidenciaron las primarias de Hillary Clinton frente a Bernie Sanders o del propio Joe Biden pues también contra Bernie Sanders y contra otros candidatos importantes como Pete Buttigieg o Elizabeth Warren, incluso Mike Bloomberg, muchos perfiles muy, muy diferentes en otros perfiles. Pero bueno, la carrera demócrata es otra película y es muy interesante, pero esta vez, al haber reelección de Joe Biden, es muy improbable que veamos una carrera demócrata interesante. Hay algunas voces que piden que Joe Biden no se presente a la reelección, pero normalmente cuando tienes el control de la Casa Blanca no sueles jugártela a presentar otro candidato, pero ya hemos visto las condiciones de Joe Biden y de otros perfiles de edad avanzada en estos últimos años y no han sido tampoco un espaldarazo precisamente para la intención de voto. Pero la polarización frente a Donald Trump ha servido muy bien para que Joe Biden, sin ser extremadamente popular, ganara unas elecciones con un número récord de votos. Ha sido el presidente más votado de la historia, si no me equivoco. Y por otro lado, pues también tenemos esa reacción que funciona muy bien en el Partido Republicano. El Partido Republicano es el que tendrá que hacer unas primarias, pero dentro de ese partido, Donald Trump no deja de ser el primer presidente que conseguiría una reelección sin ser términos consecutivos. Bueno, yo no sé si ha habido alguna vez alguno, pero desde luego en muchísimos, muchísimos años. Y por eso se le considera claramente el candidato más firme, porque es como volver otra vez a la carrera de 2020, en la que los dos presidentes o presidenciables pues volverían a la misma campaña. Donald Trump, sin embargo, el problema que tiene y que es por el cual hablaremos hoy son todas esas causas abiertas y cómo terminó internamente de dañado dentro del Partido Republicano, pero también los cambios que ha propiciado dentro del Partido Republicano han sido, han sido sustanciales como para tener una base de voto que ya no acepta quizá un republicano cercano al establishment de centro demócrata como ha habido muchas veces, ¿no? Está radicalizado el partido. Entonces, este proceso va a elegir a un candidato que presumiblemente será Donald Trump, pero que si no se permite su candidatura, porque no es que no la gane, es básicamente, según las encuestas, que no se permita por cuestiones legales, es entonces donde entran en juego los demás candidatos, que ahora, a partir de, como se suele decir siempre, los caucus de Iowa suelen ser el pistoletazo de salida. No sé si habrán cambiado alguna de las fechas, porque el Partido Demócrata, por ejemplo, quería cambiarlas, pero finalmente esta vez no creo que haya ningún problema. Son las que daban entrada en la campaña. Se va votando en cada estado con un sistema electoral parecido, pero que puede tener diferencias. Se reparten los delegados de todo ese estado, algunos, muy pocos, los reparten proporcionalmente, sobre todo en las elecciones presidenciales, en las primarias. Sí que hay más reparto, en las presidenciales suele ir todo al que gana el estado,
pero es importante acumular un buen número de delegados en los primeros estados, no necesariamente en todos, porque las inversiones millonarias que se necesita de donantes se van consolidando o se van retirando en función de cómo vean la previsión para ese candidato. Por eso Iowa suele ser súper importante. Por eso los estados que primero se juegan, que en 2020, 2019 hacia 2020, esa carrera por las elecciones que llevaron a Joe Biden a la victoria, nos centramos mucho en 4 estados, que fueron Iowa, el clásico, Nevada, New Hampshire y Carolina del Sur. De hecho, iba tan mal la campaña para muchos perfiles de establishment, como podía ser Joe Biden principalmente, que hasta que no llegaron las elecciones de Carolina del Sur, me parece que fueron, no consiguió el primer espaldarazo como para que las inversiones, las donaciones se canalizaran a su campaña y se apostara decididamente desde el establishment demócrata por él como candidato, porque no se quería tampoco un perfil fuerte en Buttigieg ni tampoco en Sanders, por distintos motivos. Y lo mismo pasaba a veces con Elizabeth Warren, ¿no? Era como el preferido, pero no tenía grandes posibilidades de arrasar. Y lo mismo está ahora planteándose con el Partido Republicano, ¿no? Esa va a ser la gran duda. De todos los candidatos, que hay más de una decena, y ahora podremos hablar de ellos, ¿quién tiene posibilidades? Se presume que la mitad de los candidatos se caerán quizá antes de que comiencen las votaciones, por estos temas que estoy explicando, y a lo mejor llegarán unos 6, 7, 8 quizá a los caucus de Iowa, en función de quién tenga la implantación en una serie de estados que a lo mejor luego no son clave, porque Iowa puede que sí, pero por ejemplo New Hampshire, Nevada también es clave, ¿vale? Pero New Hampshire no es un estado clave en las elecciones presidenciales. Sin embargo, un candidato necesita tener un buen resultado en estados que se vota primero en las elecciones primarias, aunque luego en las presidenciales no necesariamente tenga ese estado mucha implantación, ¿vale? Por si no me explico, cualquier duda que tengáis la podéis preguntar en el chat, pero para que veamos que tener mucha implantación en California, en Texas o en Nueva York puede ser súper importante hoy para poder conseguir un voto de los delegados en las primarias, aunque no importe en absoluto tener implantación en California y en Nueva York en 2024, porque son estados que los republicanos no van a ganar. De modo que hay que mezclar intereses entre distintos estados para poder ganar en el colegio electoral primarias y presidenciales. Bueno, y esto lo dejo así como resumen de toda la gran visión que hay en la carrera por 2024, pero ahora mis compañeros, que yo creo que ya está todo más o menos organizado, profundizarán un poco más. No sé si Edu, Sí, quieres tú... me pedías que... Sí, me encargo un par de minutos, no tengo problema. Me pongo ahora la cámara yo solo mientras puedes regresar. Bueno, pues aprovecho este minutito que me pide Alejandro que le cubra un poco. De piedad. ¿Eh? Nada, un minuto de piedad. Claro, un poco de piedad. Es que Alejandro, fíjate, porque yo, bueno, estoy hosteando y me encargo de la parte técnica, pero claro, Alejandro lleva desde las 4 aquí hablando sin parar. Además, en el bloque que hemos hecho al principio se ha encargado prácticamente él, pero ha sido lectura de algunas noticias de África, y ahora en este último bloque ha tenido también protagonismo y le toca todavía bastante por delante. Así que le hago caso, le hago el favor y os cuento algunas de las ideas de los próximos bloques. Ya sabéis que estamos aquí en esta maratón de Descifrando la Guerra, cuya idea es seguir prácticamente todo el día. Seguir todo el día aquí en directo, tratar de aguantar hasta lo más tarde posible, en la medida que nos deis vuestro apoyo. Si queréis que sigamos aquí en directo y si queréis, en general, apoyar nuestro proyecto, lo podéis hacer de una forma muy fácil, que es suscribiéndoos aquí al canal de Twitch. Vais a estar viendo, ahora se me ve, hay un plano un poco raro, pero bueno, luego cuando vuelva Alejandro podremos volver a tenerlo. Veis abajo una meta de suscriptores, falta una suscripción para el primer objetivo de este bloque. Si llegamos
lo ampliaremos. Y si ya completamos ese objetivo y además vemos que hay suscripciones en la página web, pues seguimos como hasta ahora. Estamos completando los objetivos en todos los bloques, así que perfecto. Si en este bloque llegamos también al objetivo, avanzaremos con el siguiente bloque que tenemos planteado, que ahí ya sí que es el Team África, desde las 7 de la tarde. Si nos dais el apoyo en este bloque llegamos a los objetivos y estaremos hablando de, bueno, un montón de cuestiones del continente africano. Yo no me meto en eso, pero yo sé que son un montón, porque siempre son un montón. De hecho, aquí está Jorge, no sé si Ángel también estará en el bloque, pero bueno, será un bloque considerablemente denso y seguramente largo, probablemente el más largo de todo. Sí, que realmente solo nos falta Andrea y ya estamos todos en África aquí. Exacto, sí, es verdad. Así que, bueno, ya sabéis. Si nos dais este apoyo en Twitch, que lo podéis hacer con suscripción directa, la de siempre, la de toda la vida, le dais a suscribirse, elegís la duración y ya está, que en septiembre, por cierto, hay descuentos. Twitch ofrece entre un 25 y un 30% de descuentos si os suscribís ahora en este mes. Si ya estáis suscritos y queréis darnos un apoyo extra, podéis hacer como Village, que se lo agradecemos muchísimo, que no ha faltado hoy tampoco, y regalar suscripciones a gente que está viendo el directo a la vez que vosotros. Y el recordatorio siempre, si sois usuarios de Prime, de Amazon Prime, tenéis gratis la suscripción a cualquier canal de YouTube. Simplemente le dais a suscribirse dentro, le dais al apartado de Prime y ahí lo tenéis totalmente gratuito. Así que a medida que vayamos llegando a esos objetivos que veis en la meta de suscriptores, me falta solo uno, con una suscripción llegamos a ese primer objetivo, iremos avanzando en el directo y como digo será el próximo turno en principio a las 7 sobre varios aspectos de la actualidad del continente africano. Nos quedan algunos bloques que serán más adelante en función del apoyo, nos queda la guerra en Ucrania, nos queda América Latina, bueno, vamos viendo cuál es el apoyo que nos dais. De momento, fantástico. Hoy veis, llevamos más de 7 horas en directo, casi 7 horas y media ya, y lo que queda, esperemos. Nos habéis dado un montón de suscripciones, más de 50, así que ya sabéis, si nos dais esas suscripciones, nosotros podremos ir aquí. No sé si está Alejandro ya, sí, le veo. Pues aquí estoy. estaba yo aquí solo y en realidad estabas ahí por detrás, podría haberte puesto, ahí está. Bueno, pues yo, una vez más, me quedo aquí gestionándolo todo y os dejo a vosotros este ratito hablando de lo que se sabe de las elecciones estadounidenses. Así que todo vuestro. Bueno, es que me perdonáis porque estábamos con temas de África por detrás y no puedo más con la vida, así que si queréis, Luego Ángel, hablamos de los temas, luego hablamos de los temas de África, no te preocupes. es que no puedo más. Ángel o... Espero que esa noticia no sea verdad, simplemente, por No, nuestra es que salud mental. yo de verdad que no. Vamos con Estados Unidos. Ángel, por favor, que complementa lo que he explicado porque cambian mucho los candidatos republicanos con respecto a lo de 2020, cambian mucho los escaños a repartir en el colegio electoral. Hmm. Vale, bueno, la cuestión es que ahora tenemos, como decías, el proceso de primarias, que durará hasta alrededor de septiembre de 2024, cuando se haga ya la elección de ese candidato por el partido. Y como decías, entre los demócratas no hay una competición real debido a que la mayoría se están reservando de cara a 2028, porque Joe Biden es un peso pesado y no es una cuestión de que no haya competitividad. Yo creo que hay gente que podría enfrentar a Biden. La cuestión es un tema de redes, es decir, de intereses y de quién te puede apoyar. Es decir, si ahora te presentas contra Biden vas a manchar tu reputación, vas a romper la unidad del partido en parte y te vas a enemistar con cierta gente que no quieres enemistarte, básicamente. Entonces, la mayoría de personas candidatos demócratas, por así decir, de peso, que podrían ser competitivos, no van a dar ese paso debido a no dañar su posición interna en el partido. Entonces, quien se está enfrentando a Biden son personas que están en los márgenes del Partido Demócrata, que no tienen mucho peso en la administración actual. Pues gente como se ha dicho, ¿no? El nieto de Kennedy, ¿no? Creo que era nieto, pero bueno. Entonces, pues evidentemente Biden tiene problemas con su candidatura debido a su avanzada edad y es una cuestión que va a estar en el centro del debate debido a que además pues hemos visto ya muchos casos de congresistas con problemas por su salud y bueno,
pasando de los demócratas a los republicanos, ahí la cuestión sí que es más competitiva, aunque Trump sea el candidato dominante en las elecciones republicanas. Y aquí, pues, evidentemente entran, por un lado, la cuestión judicial, ¿no? Que comentabas, y la cuestión de la división interna del partido. Yo diría, por un lado, que la cuestión judicial realmente, es decir, puede ir en contra de Trump en cierto momento, pero en principio el enfoque que le está dando la campaña de Trump al tema judicial no es un enfoque como si fuera algo que le vaya a perjudicar, sino precisamente lo están utilizando como carta política en su favor para haciéndose la víctima y utilizando los juicios como tribuna, utilizarlo para esa exposición política y hacer de ello un juicio político, hacer una persecución, una caza de brujas, vender esa narrativa e impulsar su campaña. Y realmente Trump, cuando lanzó su campaña en noviembre de 2022, después de esas elecciones de mitad de mandato, Trump no estaba en una situación muy buena. Es decir, no se le veía como un candidato que en ese momento tuviera grandes posibilidades, es decir, estaba aún muy perjudicado por el periodo anterior, en 2022 no había tenido mucha publicidad, no estaba consiguiendo conseguir situarse en los medios, no hablaban prácticamente de él. En cambio, a partir de 2023, cuando empiezan los juicios contra él, él consigue coger mucha atracción. Y realmente él no solo está utilizando los juicios en su favor, sino que está promoviendo que haya juicios contra él. Ahora mismo, contra Trump hay 4 causas legales eh, que podrían afectar al resultado electoral de alguna manera, aunque en principio, él podría presentarse incluso estando en la cárcel, ¿vale? Y no habría ningún tipo de problema en ese sentido. Pero hay 4 causas, ¿no? 2 son estatales, ¿vale? Y 2 son federales. Una de las causas estatales, la primera que salió fue el estado de Nueva York, que es la cuestión de la estrella de porno. No recuerdo ahora el nombre de ella, pero bueno, que en las elecciones de 2020, no, perdona, 2016, le pagó para que no hablara respecto a la relación que habían tenido. Ese pago, si bien es una causa menor, que solo equivaldría, por ejemplo, a una multa, eh, al, al juntarse con las elecciones y por lo tanto entrar en colisión con interferencia electoral, porque tenía el ánimo de que no le afectara la campaña y además se pagó con dinero de campaña, ese soborno, podría tener pues efectos legales sobre la candidatura de Trump. Esa causa, como digo, es estatal y por lo tanto mm, en principio no debería tener tanta importancia. Después tenemos otras 2 causas que son federales. Por un lado, la de los documentos clasificados y por otro lado, de la interferencia electoral por el 6J. ¿Vale? La de los documentos clasificados es la que más claramente Trump ha hecho por, eh, por crear una bola con ello, por hacer que se abriera un caso legal contra él, porque realmente se le dieron opciones al devolver los documentos, como hizo Biden, porque Biden también ha tenido este problema, documentos clasificados, del momento de su vicepresidencia, que él se llevó a su casa y que se los encontraron. Él lo que hizo fue devolver los documentos, llegar a un acuerdo, y aunque hay una investigación abierta, no hay una apertura de una causa legal en contra de Joe Biden. Mientras que Trump lo que ha hecho es precisamente lo contrario, negarse a devolver los documentos, porque es lo que le han recomendado ciertas personas de su entorno, y básicamente promover que haya la apertura de una causa penal en su contra, por mantener esos documentos escondidos. En principio los documentos habrían sido sobre los posibles ataques contra Irán en el marco de la crisis que hubo. Y eh, él irá a ese juicio sobre el tema de los documentos y eso va a suponer algún problema, pero en principio este caso tampoco es el más crucial. Los más cruciales son los otros 2. Que uno es el federal que decía antes sobre la interferencia electoral, que viene en relación con el 6J, con el asalto al Capitolio del 6 de enero.
Y en principio se va a va a haber la apertura de juicio durante la campaña electoral misma. Va a ser durante los días antes del supermartes. Y también está el del estado de Georgia, que es parecido. También es interferencia electoral. Y este es el más grave, yo diría. Porque, en primer lugar, se le acusa de no solamente de la interferencia sí, sino formar parte de una trama criminal y de una conspiración, en la cual pues no solo está él, sino que hay muchos otros miembros de su campaña y de su equipo legal. Y aquí yo creo que entra el mayor peligro, que es la cuestión de que se le pueda acusar de traición y según la 13ª enmienda, creo que era, bueno, no sé si lo tenéis por ahí, en base a esa, pues si te condena por traición, se te puede descalificar. Y aquí entra también la cuestión de los estados, porque los estados realmente son los que tienen el poder electoral y son los que pueden decidir qué candidatos se presentan a las presidenciales. Vale, ya veo que habéis puesto el nombre de Stormy Daniels por ahí. Y claro, se está hablando de que algunos estados soberanamente decidan no imprimir papeletas con la candidatura de Donald Trump, porque consideren que bajo esa enmienda él no se puede presentar a las elecciones por traición. En principio, históricamente, esa Es la enmienda... 14ª que le estamos usando, es la 14ª enmienda. ¿Sí? Sí. Dime. Es la 14ª enmienda, pero estaba 14ª. mirando. Vale, 13ª. Gracias. Pues esta enmienda 14ª, ¿no? En principio tendría que aprobarlo el Congreso, con un apoyo de 2/3. Pero algunos, esto al final forma parte de esos consejos legales y de litigios, algunos creen que se puede aplicar automáticamente, que no es necesario un voto del Congreso. Entonces, pues algunos estados podrían hacer eso. Pero, en primer lugar, tendría que haber una condena. Y después de una condena, aunque haya una condena, lo más seguro es que esto vaya a acabar, como es lógico, en el Tribunal Supremo todo. Y ahí ya nos estamos poniendo más allá de 2024. Entonces, es un poco complicado, hay muchas dudas, es algo totalmente nuevo, es el primer presidente que es juzgado, que es acusado penalmente en la historia. La única excepción que ha habido ha sido a nivel de una detención a un expresidente que iba borracho. Eso es lo más grave que ha habido. Entonces, por lo tanto, hay mucha novedad y la gente lo que tiene es muchas dudas. Y después está la cuestión de esa posible condena, porque en los casos federales él se puede indultar si llega a la presidencia. Es decir, si él sale condenado, pero él después llega a la presidencia, esos casos que tenga abierto, él puede indultarse a sí mismo. Es verdad que también hay dudas al respecto, hay algunos que dicen que no, pero en principio es así. En cambio, por los casos que sean estatales, él no puede indultarse. Dependería de los gobernadores, concreto. Por ejemplo, el gobernador de Georgia, como tal, es republicano. Pero se puede decir que el gobernador de Georgia es más un poco de ala más moderada y no tiene una gran simpatía por Donald Trump. Entonces habría que ver también ahí cómo juega eso. Y bueno, después evidentemente está la propia composición del Tribunal Supremo, como dicen en el chat. Que el Tribunal Supremo ha tenido un poco bandazos durante estos últimos años. Por un lado ha sido muy conservador, por ejemplo, en la cuestión del aborto, pero en otras cuestiones electorales, por ejemplo, ha sido un poco más liberal, por así decirlo. Y no han tomado medidas más extremas, que habrían supuesto la capacidad de quitar el voto a más personas. Porque bueno, ya sabemos que, por explicarlo, en Estados Unidos hay muchas cosas por las que te pueden quitar el voto, básicamente. Y es algo que depende al final de nivel estatal. Incluso, bueno, como vimos en las elecciones de 2020, ¿no? Está la cuestión de que los compromisarios son elegidos por las cámaras legislativas de los estados. Por lo tanto, al final depende mucho de la ley estatal el hasta qué punto esto se decide por voto popular. De principio se asume que es así, pero como tal eso se puede cambiar. Y el poder legislativo de cada estado tiene la capacidad para decidir sobre eso, realmente. Bueno, esto sobre los republicanos. Si vosotros queréis comentar algo.
Bueno, aquí lo importante entonces es si finalmente se le permite, como decía yo, participar de esas primarias. Es verdad que uno de los más duros quizá está siendo el caso de Georgia, porque lo bueno de los casos de Mar-a-Lago, bueno, pues es grave, pero parece que, yo qué sé, yo le veo sorteando eso, pero el tema de la interferencia electoral, la acusación de fraude electoral, luego todas las causas que ha intentado llevar a tribunales y que no tenían base, la presión que se ha visto, porque el caso de Georgia es que hubo hasta audios, ¿no? O sea, fue una cosa un poco evidente. Es más peligroso, porque no creo que si se le impide presentarse por un par de estados o por una serie de estados, tenga problemas para conseguir los delegados. Ahora mismo estamos viendo encuestas que le dan todas por encima del 50% de apoyo. Bueno, no todas, pero la línea de tracking sí, ¿no? Hay algunas que le dan entre el 40 y el 50 y otras hasta el 60 e incluso superando el 60% de apoyo interno, es decir, hablo de primarias. Dejando otras candidaturas, hay muchísimas, como dije, había más de una decena de candidatos ahora mismo. Bueno, pues es que es segundo lugar, pero si al menos ese segundo lugar fuera una candidatura única, rozando el 40%, pues vale, pero es que se trata de candidaturas a las que se le da un 20, un 30% como mucho. En el mejor de los casos, un Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, ya un estado importante. Hablaremos un poco de eso, ¿no? Estados consolidados del lado republicano, que antiguamente podían ser estados bisagra, y por lo tanto tener Florida es importante. Este hombre lo que pasa es que no consigue despuntar en esas encuestas, pero sí que se ha presentado como el mayor rival de Trump dentro del Partido Republicano. Y luego, por otro lado, tenemos a Vivek Ramaswamy. Hay más candidatos, ¿no? Pero son como los tres que van liderando las encuestas. Y este perfil que es de Ohio, vuelvo otra vez a la importancia de Florida, es que Ohio era otro estado tradicionalmente bisagra que últimamente se ha consolidado republicano porque se mantuvo en voto republicano incluso en la victoria de Joe Biden, ¿no? Entonces, bueno, es muy significativo. Pero lo digo porque ninguno de los dos tiene la capacidad suficiente como para que anulando los delegados de Trump de algunos estados sea suficiente. Tendría que haber una eliminación poco a poco, que eso sí que se puede dar, de candidatos en las primarias, un endorsement, es decir, un apoyo de uno de los candidatos a una especie de cordón sanitario anti-Trump, lo cual yo también dudo de que todos se vayan a poner de acuerdo. Hombre, Mike Pence pues no creo que tenga problema. Pero el resto, bueno, DeSantis es crítico, pero tiene el mismo perfil que Donald Trump en muchos casos. Es un perfil De hecho, es más menos... conservador en algunas cosas. Es muy duro a nivel de formas, es muy duro a nivel de fondo y se ha convertido en la vanguardia de la guerra cultural de un conservadurismo tradicional. Pero convence tú a 10 candidatos de hacer una coalición anti-Trump con delegados y con superdelegados, sobre todo con delegados, que importan mucho más aquí que en el Partido Demócrata. Entonces, las causas estatales son importantes. Si no le descalifican o le inhabilitan antes de que se empiece a votar, puede ser muy, muy difícil. Eso o que luego la convención decida, pues aunque tenga estos delegados, esta persona es inelegible. Que yo no sé si esto se ha dado alguna vez, de una manera que ya hayan empezado las primarias a votar, pero estos dos perfiles son los que están ahí recogiendo el voto republicano tradicional y recogiendo el nuevo voto trumpista, que es en lo que se está convirtiendo el Partido Republicano. Entonces eso puede ser muy importante. No solamente estos, perdón, el tema de las cuestiones estatales, sino la inhabilitación, que yo creo que es lo más importante de todo. Porque la distancia con la que parte Donald Trump es bastante, es bastante. Sí, bueno, yo diría que hay unos 5 candidatos que son interesantes a seguir en las primarias republicanas. Evidentemente Donald Trump es el que está dominando totalmente. Y después está el que es su principal rival, se puede decir, que es Ron DeSantis, como explicabas, y que, como hablábamos,
es más conservador en algunas cuestiones. Se ha querido presentar como el anti-woke, básicamente. Ha hecho eso el centro de su campaña y, de hecho, yo creo que le está acabando por perjudicar el haberse obsesionado con esa cuestión. Y que no consigue, es decir, ese candidato que más o menos ha conseguido situarse como alternativa a Trump desde esas elecciones de Florida de 2022, pero está teniendo muchas dificultades para salir de ahí una vez se ha convertido en enemigo de Trump, básicamente. Sin el apoyo del expresidente, no parece que pueda ser capaz de salir. Además, ha tenido muchos gafes ahora en la campaña. Le han hecho bastantes correcciones respecto a sus expresiones faciales, por ejemplo, también. Porque se han hecho muchos memes y tal y cual. Y eso, pues bueno, también lastra, ¿no? Después, lo que hay realmente es que buena parte de los candidatos están, por así decir, para conseguir cargo, ¿no? Es decir, están para conseguir influencia, para conseguir delegados y después utilizar eso como peso de apoyo para conseguir algún cargo en una futura administración o para conseguir una nominación a la vicepresidencia. Yo creo que el caso más claro es Ramaswamy, ¿no? Que es una copia de Trump y realmente está ahí como por si Trump desaparece en algún momento y de cara a buscar esa candidatura de 2028 quizá. Y es un trampista más trampista que Trump, por así decirlo. Intenta ir más allá incluso. Diciendo cosas pues con el tema de que no se va a enviar más ayuda a Ucrania, de manera mucho más clara que Trump, que hay que hacer el tema de México, que también lo podemos hablar, el tema de China. Y Vivek, pues, bueno, eso. Realmente yo creo que es un candidato que no puede ni ser vicepresidente, que Trump no lo puede aceptar, porque es demasiado estrambótico, por así decirlo. Incluso para Trump. Sí, sí. En mi opinión. El caso es que Yo creo Ramaswamy, que Trump nunca aceptaría un candidato que pueda opocarle a él en titulares. ya, pero También. yo las cosas que estamos escuchando, lo primero, Ramaswamy me parece muy joven para la gerontocracia que tenemos montada. Es muy joven y Mike Pence evidentemente no va a repetir, pero de estos perfiles ha sonado mucho, y esto yo ya sería una cosa que me parece, seguiría la línea de Ramaswamy, si no peor. Hablaban de esta mujer, Marjorie Taylor Greene, me parece que se llama, Sí. que era una de las políticas más radicales que hay ahora mismo en América, en Estados Unidos. Sí, la que pide la secesión del sur si Biden no trata con más dureza la frontera con México. Vamos a dejar en claro en qué términos de radicales estamos hablando. Pero en cualquier ámbito, es como de los perfiles más radicales y apoyó en su momento mucho a Trump. Entonces, si pones un perfil así, me da igual que sea Vivek Ramaswamy, que si es esta mujer, van a opacar los titulares, porque Donald Trump Ya, pero estos titulares los ocupó eso cuando es un era el soldado raso. outsider. ¿Sí? Digo que eso es un soldado raso, eso no es alguien para poner en el Ya, centro. pero se ha comentado incluso. O sea, yo no sé a quién va a poner en el ticket, pero no creo que sea este. Yo creo que siempre, o sea, mi apuesta va a ser que va a intentar otro. O sea, si llegamos a ese punto, yo creo que Trump siempre va a apostar por alguien que sea una figura más seria que él, más callada, que sea que no acapare titulares y que pueda Mira, trabajarse aquel sector por el cual vaya más débil Trump. y ahí las dos caras claras para mí son Nikki Haley y Mike Pompeo. Es decir, Y puede Nikki ser. Haley, que está intentando conseguir su propio electorado, su propia fuerza en estas primarias y que está consiguiendo situarse ahí como en cuarto lugar y lo que tiene es una figura sobre todo de política exterior, de proyectar confianza, de seguir la política que tradicionalmente ha tenido Estados Unidos, si bien con un rollo más republicano, ¿no? Evidentemente, más hacia China, más otro tipo de preocupaciones, pero sin negar la importancia de Ucrania, por ejemplo. Nikki Haley, en ese sentido, es un perfil que puede apelar a cierto sector del establishment republicano más tradicional y puede ayudar a Trump a reconciliarse. Y Mike Pompeo igual. Pero Mike Pompeo, la cuestión es que ha decidido no presentarse a las primarias, lo cual es curioso. Y lo está diciendo de una manera más por detrás, entre bambalinas. Y yo Pero creo es que que siempre se ha hablado de que
Pompeo aspira a la presidencia. Siempre aspira. O sea, se dejó claro desde por su propio tiro por qué cargos ha estado. Se sabe que Pompeo aspira a la presidencia. Tratar de competir en esta elección me parece una decisión complicada. Porque, primero, yo creo que Pompeo apuesta porque Trump va a ser candidato. O sea, es la sensación que me ha dado leyéndolo en Twitter y demás. Me parece que es la sensación que me da. Y aparte, me parece que trata de mostrarse, porque ya ha trabajado. O sea, es el caso que tenemos tanto con Halley como con Pompeo, ¿no? Los dos son de la administración Trump, los dos han trabajado con él. Sí. Pero Halley tuvo un intento de distanciamiento al principio, antes del primer impeachment. Y Pompeo nunca. Pompeo siempre ha estado callado al respecto. Y yo creo que por eso Pompeo me parece. O sea, estando de acuerdo en que los dos me parecen figuras bastante sólidas como vicepresidentes, me parece que Pompeo es mucho más palatable. No, o sea, no sabe, Vicepresidenciable, ¿no? vicepresidenciable que Halley. Sí. Desde la perspectiva de Trump. A ver, sí, porque ella es un perfil muy institucional, ha sido la embajadora en la ONU, ¿no? Ya sabemos que, bueno, número 2 de embajador en la ONU se vende como intentar dar imagen de institucionalidad. Pero no sé si es el perfil que más me encaja. Es verdad que lo que decíais de buscar un perfil que no destaque es muy de buscar a alguien gris. Por eso yo creo que ahí Mike Pence encajaba bien, ¿no? Pompeo no es una persona gris. Pompeo tiene carisma y tiene élite. Mike Pompeo. Sí, pero no entre el electorado republicano general, yo diría. Es decir, no tiene ese appeal, ¿no? Es decir, es más entre sectores del establishment republicano y entre sectores de la seguridad nacional, donde tiene esa capacidad de desplegarse. Por Y por aclarar, simplemente También los tenía otra cargos. pregunta. Kansas y Carolina del Sur. ¿Dónde va peor en las encuestas? ¿Cuáles has dicho? Kansas y Carolina del Sur. Pompeo fue. No, Kansas yo creo que está consolidado para los republicanos, ¿no? O sea, no sé exactamente en las primarias, pero Carolina del Sur es un estado que se puede llegar a jugar más, yo creo, ¿eh? Pues simplemente Pompeo es de Kansas y Halley de Carolina del Sur. Yo diría que Carolina del Sur es más estratégico en general, pero tampoco es de los más fuertes. Y fue gobernadora de Carolina del Sur, ¿no? Sí, y Pompeo fue representante en 2011 y 2017 por el cuarto de Kansas. Pero aparte, dices, de figura con bagajes de tal, Pompeo, director de la CIA y secretario de Estado. Que no es moco de pavo, pero tiene más peso que Halley. Que solamente el único cargo que ha tenido como tal ha sido embajador ante Naciones Unidas, aparte de gobernador, claro. Claro, es decir, es que yo creo que Mike Pompeo se sabe que tiene más peso, tiene mejor background. Mientras que Nikki Haley necesita ese impulso electoral, necesita esa campaña para conseguir imagen y realmente ha hecho mucho por ello. Es decir, lleva preparándose para esta campaña ya varios años, desde que dejó el puesto en la ONU, yo diría. De hecho, veo, por corregirnos, que andaron los dos muy similares en las últimas elecciones, ¿eh? Que Trump consiguió casi el mismo resultado en Carolina del Sur, 55%, y en Kansas, 56%. O sea, efectivamente Kansas es más republicana, pero es un 1%. Y con respecto a Pompeo, solo por poner en contexto esos cargos de los que hablaba Jorge, que son evidentemente muy clave, ha sido director de la CIA y secretario de Estado. O sea, es un pedazo de perfil, desde luego. Y además, te añadiré otra cosa. Pompeo es de los pocos que sobrevivió en algún cargo durante toda la administración Trump. Cierto. Que es algo que no sé, que Halley no. Que es algo importante. O sea, Trump entró el 23 de enero de 2017 como director de la CIA y salió el 20 de enero de 2021 como secretario de Estado. Así que eso me parece también muy significativo. Además, Pompeo ya sabe que antes de que fuera elegido Trump en las primarias, hablo de 2016, era crítico de Trump. Pero en cuanto salió electo, y fue de los que cerró filas en torno a No, Trump. y Nikki Haley, como ha intentado hacer campaña, ha sido precisamente desde las bases, movilizándose en contra de Trump, haciendo algunas declaraciones negativas de él, haciendo campaña electoral, movilizándose entre votantes. Mientras que Mike Pompeo precisamente ha sido lo contrario. Mike Pompeo ha mantenido silencio y lo que ha hecho ha sido viajes
institucionales, internacionales, a Taiwán, a Israel, a Polonia. Es decir, Pompeo lo que se está trabajándose es precisamente eso, la política exterior y el buen estatus y el poder ser una herramienta útil para Trump. Y otra cosa que me estoy planteando, Haley no es de origen Sikh, no tiene raíces indias, Sí, que es sí, otra cosa que cierto. también puede ser Tiene interesante, muy buena también de cara a relación tener en cuenta de cada pero eso es otra cosa que puede ser relevante. Porque Sí, Pompeo es, por así decirlo, americano de cepa, por así decirlo. No, sí, estas cosas son importantes porque mira la que se montó, bueno, la que montó Trump cuando Elizabeth Warren intentó hacer vender ese tipo de diversidad y se lo estuvo echando en cara toda la campaña. Es decir, son Elizabeth perfiles. Warren era el tema indígena estadounidense, Sí, originario. pero que al final las minorías tienen un peso a nivel político en la campaña, porque luego a nivel de estados, por ejemplo, vincularte con un perfil afroamericano, que es lo que salvó a Biden de Carolina del Sur, te hace ganar una elección presidencial. Y eso que fue Sí, empezar por las primarias. O sea, es importante vincularse con perfiles adecuados. Mi punto es que hay 4 millones y medio de indios, indios de India, de Bharat. Me gusta más de que, por favor, que empiece a llamarse Bharat del todo, que es más fácil decir Bharat para que se entienda perfectamente de qué hablo. Que hay 4 millones y medio. Haley puede movilizar ese voto. Sí, yo creo que Haley, es decir, si es elegida será por su capacidad de apelar a cierto votante y porque se imponga. En cambio, la opción más institucional es Mike Pompeo. Depende en qué se vea más sensible Trump, en mi opinión. Baratí, por cierto. Que nos pregunten cuál es el gentilicio de Barat. ¿Gentilicio ahora? No, sí, tiene. Tener tiene. Claro, Otra sí. cosa es que no se use. Vale, pues miramos un poco al otro lado de la charca política. Creo que todos estamos de acuerdo en que, por lo que todo lo comentaba antes Ángel, ¿no? De que no tiene sentido un desafío real a Biden en este momento, salvo que algo le pase a nivel de salud que sinceramente no podemos descartarlo, dejando como está, ¿no? Pero Sí, salvo yo que creo que pase a nivel de pasemos salud, por el hecho de que la salud de Biden es una cuestión que va a entrar cada vez más en campaña, ya está en campaña, de hecho. Se ven las propias encuestas entre los votantes demócratas que no están contentos con esa cuestión y que querrían otro candidato, pero que es ante la falta, pues es lo que hay. mi pregunta es, ¿quién para la vicepresidencia? ¿Repite Harris? Sí, ¿Sí? obviamente. Es un Sí. perfil De hecho, dañadísimo, pero te no, consigue ese equilibrio que es el que buscan los demócratas siempre. eso está hecho, porque es que directamente en el anuncio de campaña de Biden apareció Kamala Harris. Y apareció bastante, cosa que es raro. Es decir, normalmente no se le da tanto peso a la vicepresidencia. En cambio, aquí lo que se está mostrando es que Kamala Harris es una mano segura que está ahí por si a Biden le pasa algo. Es más eso, ¿no? Porque sería una forma de dar una transición en un perfil que Biden no te aseguras acabar la legislatura, pero das la seguridad de que el perfil lo tienes y es un perfil que gusta en el Partido Demócrata, aunque esté tocado. Si Biden gana en 2024, ella es la clara sucesora, pero igualmente no las tiene todas consigo. Es decir, va a tener competición, va a tener rivales demócratas en esas primarias de El 2023. mejor caso para Harris es que a Biden le pase. Sí, lo siento. Es decir, Evidentemente, ¿no? que a Biden le pase algo. O sea, que Biden gane las elecciones y le pase algo y pueda y se tire al menos 2 o 3 años siendo presidenta. Y entonces sí tiene muy buenas papeletas para las siguientes primarias, pero si no, lo tiene muy complicado. Sí. No, total. O sea, en unas primarias ella lo tiene muy complicado. Que por contextualizar, Biden ahora mismo tampoco tiene ninguna enfermedad, ni tiene ninguna situación congénita que podamos decir que está a punto de morirse, pero es evidente que tiene problemas tanto de movilidad como de orientarse a veces en lo que está haciendo. Se pone a hablar a veces de cosas que no tienen nada que ver con lo que está hablando la tribuna, en principio. Y eso se ha visto. Evidentemente no es tan grave como, por ejemplo, lo que le ha pasado A al Mitch McConnell. republicano, ¿no? Sí, exactamente, a Mitch McConnell, que se queda congelado, ya se ha quedado congelado 2 veces en un rueda de prensa, y le han tenido que dejar ahí como, espera, a ver que reinicie. Ni tampoco es el caso de la otra congresista demócrata,
que va en silla de ruedas y que tampoco sabe muchas veces dónde está o qué está haciendo y que se ausenta durante semanas y que está impidiendo procesos internos de votaciones y que eso está complicando las cuestiones, la situación para los demócratas dentro del Congreso. Porque muchas veces es un voto clave que no tienen y que las cosas se retrasan porque ella no puede acudir a votar. A ver, pero no es una situación de bloqueo institucional. También es verdad que es el presidente, no es una congresista, pero entonces el umbral está un poco más bajo. O sea, no se trata de que bloquee procesos institucionales. Tampoco es simplemente la anécdota de que crea que su hijo murió en Irak. Es que se ponga a saludar a presidentes inexistentes, hablando solo con un presidente de China que no está. Todas esas cosas sí son graves. Porque no es solo desorientación, es imagen pública y es imagen de incapacidad. Y Sí, sí, eso es claro. debilidad, sobre todo siendo Estados Unidos. O sea, ya digo, no hace falta que bloquee procesos institucionales porque entonces ya le habrían hecho un impeachment o le habrían tenido que hacer alguna excusa para que Kamala Harris o alguien tome el mando. Pero son cosas graves. Pero claro, lo que quiero decir también es relativizarlo, porque muchas veces se cuelan bulos o cuestiones sobre su estado de salud que no son tal. En plan, por ejemplo, cuando él acaba de hablar, siempre señala un sitio. Eso es porque él lo que está buscando es que le digan hacia dónde tiene que ir. Claro. Para salir del escenario. No es que esté dándole la mano a alguien invisible, ¿vale? Que eso se lo han hecho mucho en vídeos. O por ejemplo, también cuando tiene una lista de cosas que tiene que decir o de temas que tiene que tratar, siéntate, no sé qué. Eso es una cosa estándar que se da que se da a un presidente cuando tiene, por protocolo, no tiene nada que ver con su estado de salud, simplemente. Entonces, por eso, por contextualizar las cosas, Sí. sin decir que es grave su situación. Dicho esto, después está la cuestión del impeachment. Los republicanos, ante el presidente del Congreso, que es republicano, de la mayoría, pues ha abierto un proceso de impeachment a Biden. La cuestión aquí es que ese proceso de impeachment, eh, los demócratas pueden arguir un poco lo que hizo Trump en su momento, y es que tiene que haber una votación antes de empezar la investigación, porque con Trump se hizo así. Y en cambio los republicanos están intentando que se inicie la investigación sin que haya una votación, porque no quieren mostrarse divididos. Porque realmente el presidente de la Cámara ha hecho esto presionado, porque él al acuerdo que llegó para llegar a la presidencia de la Cámara, básicamente es un poco... mm, está un poco como rehén de ese grupo más radical trumpista, que básicamente les permite revocarle del cargo con un solo voto, con que uno solo se vuelva contra él. Entonces él muchas veces tiene que ceder ante la presión que le hacen. Y la cuestión es que él, pues para no enemistarse, ha abierto este proceso de investigación. De momento simplemente es una investigación, pero aún así se supone que la investigación tendría que pasar por un voto y los demócratas pueden reclamar eso. Igual que hizo Trump en su momento. Entonces habrá que ver un poco cómo avanza la cuestión del impeachment, pero en principio, pero el momento es algo muy débil, no tiene mucho recorrido. Y es por la cuestión de los negocios de su hijo, de Hunter Biden, de que le acusarían de que él estuvo involucrado pues en negocios con corruptelas, ¿no? Por ejemplo, en relación con el tema de Ucrania, que es verdad que Biden presionó para que se despidiera al fiscal general de Ucrania en ese momento. Y eso, pues, según algunos, pues habría beneficiado a empresas de las que estaría Hunter Biden. Y bueno, yo creo que no sé si terminábamos el bloque ahora a las 7, porque tenemos a los compañeros preparándose ya, así que si queréis algunas últimas preguntas o reflexiones que tengamos sobre el tema, ya estamos a la espera de ver quién hace los tickets electorales, si Trump puede presentarse y en qué condiciones y qué estados van a ser clave, que eso pues se irá viendo cuando empiecen los primeros caucus. No sé Y en si ese nos... sentido, yo creo que está claro el hecho de que Trump, si los republicanos intentaran sacarle de las primarias, él se presentaría por su cuenta y les jodería la elección, Sí, evidentemente. claramente no Sí, ganaría ninguno de los dos. y literalmente esa es la victoria segura de Biden, en mi opinión. O sea, en el Sí, momento sí. en que si Trump se presenta mundialmente, gana seguro Biden. Sí. Yo también lo pienso. O sea, una tercera opción en Estados Unidos es regalar la elección. Mm, mm. Es así.
porque Por el eso sistema por eso está los montado republicanos así. no pueden tomar ninguna opción nuclear de ese tipo. Lo tienen vetado. Sí, también dejar fuera directamente a Trump es que te la juegas, claro, pero dejarle que se presente es regalarle la primaria, o sea, no hay Van medias a tener que tintas. hacer como antes, como en 2016, llegar a un acuerdo con él, poner algunas fichas, hacer que ceda Sí, un poco por aquí, que se sí, modere por porque allá. una de las cosas que quería Trump, igual que una de las cosas que querían los opositores republicanos a Trump, era un revanchismo, un si ahora llego, voy a limpiar a todos los que me han traicionado. Sobre todo en referencia con los impeachment, que ya en las midterm dejó caer muchas cosas. Y según está la gerontocracia, tiene oportunidad de quitarse unos cuantos en medio. Un poco la excusa que aprovechó Xi Jinping, ¿no? Es que esta persona tiene mucha edad, pero me sirve para limpiar a las personas que yo quiero. Y también la gente que está en contra de él, lo mismo. Querían llegar para limpiar de trampistas el partido o al menos la administración. Si se ven forzados a llegar a un acuerdo, a ver, pueden evitar que Trump vuelva otra vez a salirse del tiesto en cuanto a tener secretarios de Estado que le intentaban frenar de algunas guerras o él tener que frenar a algunos secretarios de Estado. Cosas raras como lo del Capitolio y que si Mike Pence iba a tolerar o no, bueno, pues invalidar la transición a Joe Biden y no reconocer los resultados. Porque si pones de segundo a alguien que no es Mike Pence y que tiene una sintonía mucho más fuerte con Trump y no hay contrapesos en la administración, pues puede liarse de nuevo, ¿no? Mientras que si hay un equilibrio, pues limitas la capacidad de actuación de los dos sectores. Aún así, en caso de esa administración, ya sabemos que habrá que estar atento a la ayuda a Ucrania, puede cambiar mucho eso, la posibilidad de un conflicto con México y Ya la hablaremos de lo de guerra. México. Ya hablaremos de lo de Esas México, tres que cosas yo creo que, por así de primeras, ante una administración republicana, serán centrales. Ucrania, China, México. Sí. Lo cual ya es un cambio, porque México no ha sido estratégico en mucho tiempo. Donald Trump sí que intentó, por el tema aquel de la doctrina Monroe y el muro, pero no era un muro de Trump. Entonces, al sí, final pero es es... evidente que ha sido un cambio en la retórica del Partido Republicano en los últimos 3 años, la perspectiva hacia el problema del fentanilo y hacia México. Pero eso es otra Y dinámica. Quiero decir, no es la dinámica de México que hablaba Trump. O sea, no es que Trump haya abierto sí, el sí, melón es otro mexicano. tema. Es algo nuevo. Es algo que es entrar en una preocupación nueva y que veremos cómo acaba. Y bueno, pues ahora que ya llegamos al final, recordaros que estamos a 4 suscripciones solo de la meta. Así que si vosotros tenéis ganas de que sigamos, nosotros estamos encantados y preparados de estar más horas con vosotros. Ya se nos hace el último minuto prácticamente del bloque, así que o últimas preguntas, o yo os recuerdo que con Prime es gratis la suscripción, que si nos apoyáis en Twitch es un 25% más barato este mes y que si lo hacéis en la web tenéis la newsletter todas las semanas con un repaso que nos saltamos el algoritmo de las redes sociales para llegar directos a vuestro correo, bueno, pues con un resumen de todas las regiones, como digo. Y si queréis la opción premium, pues tenéis seminarios, artículos sin publicidad, artículos de pago. Así que bueno, muchas opciones para apoyar al canal, pero bueno, pues dependemos de vosotros, como dice siempre Edu, y nosotros muchas gracias aquí a Movcasio por ese Prime que nos viene estupendamente. Y bueno, veo que se está animando el chat. Muchas gracias. A ver si llegamos a Mira, la meta. Jorge. nada, que nos está diciendo Monopogo que tendremos que hablar algún momento del fentanilo y demás. En algún momento, no sé cuándo será, pero en algún momento tenemos un directo hablando del fentanilo, México, la opinión de los nuevos republicanos respecto al tema y en general las opiáceos en Estados Unidos y la posibilidad de que antes de que acabe esta década haya operaciones militares limitadas estadounidenses en México, que parece cada día una realidad más probable. Y que vamos a hablar sí o sí del tema, porque viendo cómo están los republicanos, si no es en esta legislatura, en la siguiente va a estallar algo.